7:07 de la mañana estamos iniciando con tu programa Nutrición y Vida, este espacio dedicado para enseñarte todo lo que necesitas saber de nutrición y por supuesto resolverte todas tus dudas. El día de hoy, como todas las mañanas, tenemos preparado para ti un programa muy especial. Recuerden que les platiqué que vamos a hablar de diabetes durante esta semana. Bueno, vamos a hablar de la alimentación en la diabetes y el día de ayer estuvimos hablando de todos aquellos malos hábitos que me llevaron al desarrollo o a que se detonara esta enfermedad crónica, que ya dijimos que por ser crónica significa que no hay vuelta atrás, no tiene cura, pero la buena noticia de esto es que hay perfectamente forma de controlarlo, de mantenerla controlada y que no nos cause todas aquellas cosas que dicen que la diabetes hace, que ya con cierta frecuencia hemos mencionado que la diabetes no hace todas esas cosas que dicen que hace, realmente ignorarla sería el tema con la diabetes, ignorar una diabetes, tenerle miedo, no hacerle caso, no estarme checando, no ir al médico, no ir al nutriólogo, no ir al psicólogo, no tener aceptación de la enfermedad, sí puede hacer que me pasen todas aquellas cosas que dice que hace, que realmente por sí sola la diabetes no va a hacer nada de eso, simplemente el tener un mal control de la glucosa, el no entender en dónde estoy parado y no entender en qué grado de enfermedad estoy, eso sí puede hacer que yo tenga o que puede empezar a tener una calidad de vida menor, pero la buena noticia es que la diabetes se va a controlar con la alimentación, con el ejercicio y específicamente el día de hoy vamos a estar hablando de cuál es la alimentación que se necesita para cuidar mis riñones y para prevenir la progresión de la enfermedad renal en el paciente diabético. Vamos a hablar de la alimentación en el paciente diabético que tiene ya algún síntoma o que está buscando cuidar sus riñones, que tiene algún síntoma de nefropatía diabética o que está buscando que si ya lo tiene, no progrese y si no lo tiene, pues prevenirlo, nada más. El día de hoy vamos a tener en la línea al doctor Sergio Hernández Ordóñez. Él nos va a estar hablando acerca de la alimentación en el paciente diabético con problemas renales. Él es médico cirujano, graduado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle. Él tiene estudios en medicina interna, nefrología y metabolismo mineral, así como una maestría en ciencias en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Así es que tenemos a una persona que viene muy muy preparada, que de verdad voy a agradecer muchísimo que esté con nosotros porque realmente estos doctores, créanme, luego no tienen mucho tiempo porque tienen muchos pacientes que ver, pero finalmente el que pueda darse el tiempo de platicar con nosotros es un gran honor, así es que si tienen dudas, aprovechenlo. A partir del segundo bloque lo vamos a tener con nosotros. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través del 31 22 11 90, a través del 36 47 18 83, la línea nacional sin costos 01 800 727 5420 y Austin, tu línea directa 512 215 4909. Puedes comunicarte con nosotros a través del chat www.radiomujer.com.mx y mandarnos todos tus casos completos, todas tus dudas, todo lo que nos quieras decir, todas aquellas cosas que a lo mejor por una llamada no te alcanzan, a través del correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx y puedes comunicarte con nosotros a través de Twitter, @nutricionvida1. Y nos vamos a ir con la primera sección. Dime de qué padeces y te diré qué comer. Bueno, hoy no les voy a hablar de qué problema de alimentación tengan, y vamos a hablar del abdomen. Si yo estoy sufriendo de pancita, híjole, Luisa, es que tengo brazos delgados, tengo las piernas delgadas, tengo la espalda sin ningún problema, no hay porcentaje de grasa alto ahí. Bien, no hay ningún problema, pero se me bota la pancita. Híjole, dime de qué sufres y te diré qué comer. Realmente el día de hoy no vamos a hablar de qué comer, vamos a hablar cómo le vamos a hacer para quitarnos ese abdomen. Les voy a dar nada más unas pautas que son específicas para esa grasa abdominal que ya hemos dicho que nos pueden causar, que esta grasa nos causa inflamación crónica y que nos puede causar otro tipo de problemas, sobre todo porque somos aquellos que nos llamamos población mexicana. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacer nada más como un recordatorio de 4 cosas que pudieras hacer para ayudarte a disminuir la grasa abdominal. La grasa abdominal que nos va
a llevar a tener una menor calidad de vida si no la arreglamos, ¿sale? Entonces, les voy a platicar de algunas pautas que salieron en la revista, en una revistita que habla sobre diabetes exclusivamente. Simplemente, fíjate bien, imagínate, estás parado y lo único que tienes que hacer, vamos a hacer 40 repeticiones de mover los brazos hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, estando parado de frente. Simplemente tienes que doblar tu torso hacia el lado izquierdo y al lado derecho, y lo vas a hacer 40 veces en la mañana. Inclusive este ejercicio te sirve de estiramiento, te sirve para despertar, te sirve para que empiece tu cuerpo a funcionar en las mañanas, ¿no? El otro ejercicio que podemos hacer es simplemente vamos a poner nuestras manos atrás de nuestra cabeza, ¿sí? Poniendo los codos que quedan así en la parte de arriba, los que me están viendo en la cámara se quedan aquí arriba, y simplemente vamos a hacer que el codo derecho toque la rodilla izquierda y viceversa. Lo vamos a hacer también, vamos a tornear, vamos a doblar de un lado y de otro, y lo vamos a hacer igual, 40 veces. Ahora, ojo, esto lo vamos a hacer para pacientes que no tienen ningún problema en rodillas, ni en cuello, ni en espalda, ¿sí? La idea es que sea un paciente sano y que lo pueda hacer para estar obligando al cuerpo a que se mueva la parte media del cuerpo. Lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente voltear nuestro cuerpo, nos vamos a poner de frente y vamos a girar la cintura del lado derecho y girar la cintura del lado izquierdo. Lo vamos a hacer también 40 veces. La idea es que puedas hacer esto de manera diaria. Es un buen ejercicio que, insisto, te sirve de estiramiento, te sirve para deshacerte del abdomen, y va a ser muy importante, por supuesto, esto sumado a tu buena nutrición. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo proteger tus riñones con los alimentos, y vamos a tener un experto en la línea. Así es que recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, y Austin, nos escuchas a través del 95.1 de FM. Quédate con nosotros, regresamos. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, este espacio en el que, recuerda, estamos dedicados a ayudarte a resolver todas tus dudas de nutrición. Nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, y Austin a través del 95.1 de FM. Quiero reiterarles la invitación a todos los radioescuchas a regalarte unos días de descanso en las playas de Vallarta. Radio Mujer y Promo Charters del Sol te invitan del 28 al 31 de agosto a disfrutar del viaje El Poder de Sentirte Bien y a vivir dos grandes conferencias. El 29 de agosto con la conferencia Diferencias, Similitudes y Conflictos en las Relaciones de Pareja con Alicia Soltero, y Sanando Mente, Cuerpo y Espíritu, ¿qué te impide ser quien deseas ser?, con Blanca Mercado. Descansa y diviértete entre amigas, en pareja o en familia, con paquetes desde 2,902 pesos por persona. 4 días y 3 noches en hotel, todo incluido, y transporte viaje redondo. El Poder de Sentirte Bien. Reserva ya tu lugar. Para más información, llama al 3647-0139 o al 3123-2403. El hotel sede de las conferencias será el Hotel Iberoestar Playa Mita. Y como lo prometido es deuda, tenemos el día de hoy el tema de cómo cuidar nuestros riñones, qué tiene que ver el riñón con el paciente diabético. Y recuerden que hemos hablado de que el pilar de la enfermedad llamada diabetes va a ser la alimentación y sobre todo la prevención. Si yo ya tengo un diagnóstico, ¿cómo hacer para que la diabetes no vaya causando más problemas o más complicaciones? Y esto lo vamos a hacer a través de la alimentación. Tenemos ya en la línea al doctor Sergio Hernández Ordóñez. Les mencionaba que él es médico cirujano, graduado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle, con estudios en medicina interna, nefrología y metabolismo mineral, así como una maestría en ciencias en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Instituto Salvador Subirán. Doctor, buenos días. ¿Qué tal, Grecia? Muy buenos días a todo tu auditorio. Muchas gracias, doctor. Les decía yo que yo sé que usted es una persona muy ocupada, pero que me da mucho gusto que haya podido darse el tiempo de compartirse el día de hoy con nosotros. Y quiero platicarle, más bien preguntarle, doctor, ¿qué tendría que hacer un paciente que ya tiene diagnóstico de diabetes para cuidar sus riñones, o cuál sería la relación de los riñones en un paciente diabético y su alimentación? Con mucho gusto, Grecia. Y pues voy a ser muy puntual en las respuestas, tratando de dejar un contexto muy claro
sobre lo que es la diabetes y la importancia que tiene en la función de los riñones. Basta decir que la diabetes mellitus en la actualidad, no solo en México, sino en el mundo, es la principal causa de enfermedad renal crónica. Desafortunadamente, México, de entre todos los países, es el que ha mostrado un incremento progresivo en la incidencia de enfermedad renal crónica, es decir, la gente con diabetes que tenemos aquí en México desarrolla enfermedad renal crónica, y como tenemos un gran número de personas con diabetes, y la diabetes es una enfermedad muy conocida que produce enfermedad renal crónica, pues eso explica por qué en México existe mucha gente con enfermedad renal crónica. Bien, doctor, ¿cuál sería la relación de los hábitos de un paciente diabético en la progresión de esta enfermedad? Muy bien. La diabetes es una enfermedad compleja que incluye distintas alteraciones en el metabolismo que conllevan al deterioro en la función de los riñones. Sin duda, la principal complicación de la diabetes es la elevación de la glucosa. Y la elevación persistente de la glucosa condiciona daño en los riñones. Adicionalmente, otras alteraciones metabólicas presentes también en la diabetes, como son la dislipidemia, colesterol elevado, triglicéridos elevados, el sobrepeso, la elevación de la presión arterial, así como también unas alteraciones que producen elevación del ácido úrico. Esas 5 cosas por sí solas afectan la función de los riñones. La gente con diabetes habitualmente tiene estos cinco componentes que acabo de comentar, y eso explica por qué la diabetes es una causa muy frecuente de enfermedad renal. Contestando tu pregunta en concreto, la gente, para evitar mayor deterioro en la función de sus riñones, pues debe tener primero un control adecuado de su azúcar y, en segundo término, control del colesterol, de los triglicéridos, de la presión arterial y del ácido úrico. Bien, ¿cuál sería la primera pauta a seguir, doctor, acerca de cómo controlar estos niveles de azúcar? Es importante recordar que en la gran mayoría de las ocasiones, además de una predisposición genética o racial que podríamos llegar a tener, la diabetes mellitus se desencadena por nuestros malos hábitos alimentarios y por nuestra falta de ejercicio. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es cuidar o modificar nuestros hábitos de alimentación y comenzar a integrarnos dentro de un plan de ejercicio. Con estas dos técnicas nosotros podemos mejorar o facilitar el control de las alteraciones propias de la diabetes. Así que el primer mensaje que yo diría es, si no queremos desarrollar enfermedad renal crónica por diabetes, debemos de controlar nuestra diabetes. Bien, perfecto. Doctor, ¿cómo puede darse cuenta los radioescuchas acerca de si está empezando a tener un problema renal, si la diabetes está empezando a afectar su función renal? ¿Qué es lo que debe de estar al pendiente el paciente? Muy buena pregunta, y es que desafortunadamente la diabetes no da muchos síntomas. Cuando la diabetes desarrolla síntomas es porque o el azúcar está demasiado alta, o bien las complicaciones que se desarrollan, que se van presentando a largo plazo, ya son avanzadas. Lo mismo sucede con los riñones. Los riñones pueden verse afectados, pero no van a dar molestias. Y quiero recalcarle al auditorio que los riñones no duelen. La gran mayoría de las veces los dolores de espalda se refieren más bien a problemas de tipo muscular. Son pocas las situaciones en las cuales los riñones en realidad duelen. La principal alteración que se puede encontrar en gente con diabetes que ha desarrollado daño en los riñones es una cosa que se llama proteinuria o albuminuria, que única y exclusivamente se caracteriza a simple vista por la producción excesiva de espuma al momento de que cae la orina en el WC o en el retrete. Eso no molesta, no duele. Desafortunadamente esta condición se presenta a lo largo del tiempo y como no molesta y muchas veces no ponemos atención, pues ni cuenta nos damos hasta que se hace una gran cantidad de espuma. Entonces, podríamos decir que la primera manifestación tangible de la alteración en la función de los riñones es la producción de mucha espuma en la orina. Posteriormente comienza a haber una elevación de la presión arterial, y ya cuando existen síntomas francos de que los riñones no funcionan, como pudiese ser una hinchazón progresiva
así como anemia y palidez con debilidad, es porque se ha perdido ya casi el 90% de la función de los riñones, situación que ya es irreversible. Es decir, los riñones no le van a molestar, los riñones son nobles, trabajan hasta el final, no dan molestias, dan este tipo de alteraciones que son muy sutiles, y eso explica por qué muchas veces la gente deja pasar el tiempo y deja que la enfermedad progrese. Claro, ojalá doliera, ¿no? Entonces así los pacientes pues acudiríamos más rápido a la consulta y quizás el daño o el grado de daño al que llegaríamos el día de la consulta sería mucho menor que cuando llegamos ya con estos síntomas que nos menciona. Espuma en la orina, elevación de la presión, hinchazón, palidez y debilidad. Así es, desafortunadamente son manifestaciones tardías y cuando se presentan la gran mayoría de las veces el daño es irreversible y por lo tanto no hay mucho que ofrecer salvo iniciar una terapia de sustitución. Terapia de sustitución. Doctor, ¿todo esto se puede evitar simplemente con que el paciente controle sus niveles de azúcar en sangre? Es importante recordar este dicho que dice, más vale prevenir que lamentar, y eso sucede en medicina, y efectivamente nosotros podemos prevenir el desarrollo de nefropatía diabética, que es el término, por decirlo así, científico de la enfermedad en los riñones por la diabetes. Y se puede prevenir mediante un adecuado control de la glucosa, y lo que hemos comentado, y quizás sea o suene repetitivo, pero es la verdad. Si nosotros seguimos una dieta adecuada, hacemos o nos involucramos en una rutina de ejercicio y además tomamos nuestros medicamentos como se han prescrito de la manera adecuada y somos constantes con este tratamiento y mantenemos nuestra glucosa dentro de valores aceptables, lo mismo que los triglicéridos, el colesterol, la presión arterial, controlamos nuestro peso, dejamos de fumar. Si nosotros mantenemos este tipo de alteraciones, este tipo de parámetros dentro de valores normales, podemos retrasar el desarrollo de la diabetes. Se habla de que una persona con diabetes, a lo largo de la evolución de la enfermedad, hasta 6 de cada 10 desarrollan nefropatía diabética. Nefropatía diabética. Doctor, le voy a pedir que nos quedemos con este dato y nos quedamos a seguirlo escuchando en el 1040 de AM. Regresamos. Claro que sí. (7:34 de la mañana), estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, este espacio dedicado a ayudarte a resolver todas tus dudas de nutrición. El día de hoy estamos hablando acerca de la alimentación y la diabetes y su relación con los riñones. Estamos hablando específicamente de algo que se llama nefropatía diabética, que es el daño que existe en los riñones en un paciente ya con diagnóstico de diabetes. Les voy a platicar que la alimentación es uno de los principales pilares en el tratamiento de la diabetes, ya lo sabemos, no es algo nuevo, es algo que con frecuencia insistimos. En el caso de aquellos pacientes que además ya presentan una afección renal, también es de suma importancia, pues de esto depende en gran parte que a corto plazo no sean sometidos, por ejemplo, a una diálisis. Para conseguir los mejores resultados, el paciente debe ubicarse dentro de los 3 primeros estadios de la enfermedad renal crónica, porque así al menos se puede conservar de entre el 60 o del 30 hasta el 60% del funcionamiento del riñón. En las etapas 4 y 5, la dieta de un paciente diabético es más difícil porque ya no se pueden incluir, por ejemplo, muchas frutas y muchas verduras que son altas, por ejemplo, en potasio. Además, se deben reducir al máximo los alimentos que contengan sodio, ácido úrico, así como limitar el consumo de líquidos. Todo esto se los platico porque viene referenciado en esta revista de divulgación que habla acerca de específicamente diabetes. Estamos en la línea con el doctor Sergio Hernández Ordóñez. Doctor, nos estábamos quedando antes de irnos al corte en algunos datos muy interesantes que nos estaba mencionando. Le cedo el micrófono. Muchas gracias. Pues sí, así es. Me gustaría enfatizar la importancia de la diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica, dado que en México hay una alta frecuencia de esta enfermedad. Me gustaría dejar en claro que en la actualidad vivimos un problema serio, dado que cada vez existe un mayor número de personas con enfermedad renal crónica. Las estadísticas en México sugieren que hay aproximadamente
unos 100,000, 120,000 mexicanos con enfermedad renal crónica y desafortunadamente estos pacientes o estas personas con enfermedad renal crónica, la mitad aproximadamente no tienen acceso a seguridad social y por lo tanto al no tener acceso a seguridad social, la enfermedad no puede ser atendida correctamente. Por lo tanto, la recomendación es, si uno tiene diabetes, es necesario modificar los estilos de vida. Insisto mucho en modificar la alimentación, en hacer ejercicio y en seguir adecuadamente el tratamiento médico para evitar la progresión de la enfermedad. Eso es muy importante. Evitar la progresión de la enfermedad. Esto es de verdad creo que clave y tenemos que seguir insistiendo y créanme que lo vamos a seguir haciendo mientras veamos pacientes y personas en la calle consumiendo azúcar en líquidos, estos tan llamados golosinas líquidas, que son los refrescos y los jugos. ¿No es así, doctor? Y no solo eso, desafortunadamente se ha volteado hacia las bebidas carbonatadas como el principal enemigo a vencer, pero esa parte de las bebidas o las bebidas carbonatadas es una parte de un todo. No solamente es eso, sino es una dieta alta en carbohidratos, es una dieta alta en harinas o cereales, como pueden ser los tacos o las famosísimas tortas, donde el contenido de pan y harinas también se refleja en un incremento en la ingesta de carbohidratos. Es un todo que, si le agregamos la ausencia de ejercicio de sedentarismo, pues esto agrava la situación y eso explica en parte también la naturaleza progresiva de la enfermedad que termina en la terapia de sustitución o la terapia dialítica. Bien, doctor, y hablando de esto, les estaba yo mencionando a los radioescuchas que hay una manera de clasificar al paciente en diferentes estadios. ¿Cómo sería la manera de clasificarlo? Claro que sí. En la actualidad existe un consenso internacional que etapifica o estratifica la enfermedad renal crónica en distintos estratos de acuerdo al grado de función de los riñones. Podemos decir grosso modo que esta estratificación es enfermedad renal normal, función renal normal, enfermedad renal crónica, que ya es un deterioro persistente de la función de los riñones, y esta enfermedad renal crónica, a su vez, se subdivide en la enfermedad leve, leve moderada, moderada a grave y grave, es decir, se subdivide en 4 etapas, siendo la etapa grave la que está ya en el estrato más bajo, en la cual existe un deterioro significativo en la función de los riñones y es la etapa conocida como prediálisis. Y al final se encuentra la etapa terminal, que terminal se refiere a que los riñones han terminado ya su función y por lo tanto es necesario iniciar la terapia dialítica a fin de conservar la vida de la persona y que no se muera por falta o ausencia en la función de los riñones. No sé si me explico. Sí, excelente, muy claro. Doctor, ¿quiere decir entonces que el tipo de alimentación que un paciente lleve va a ser completamente diferente dependiendo de la etapa en la que esté? Sí y no. Es necesario dejar en claro que independientemente del estrato en el que uno se encuentre de función de los riñones, debe uno seguir una dieta básicamente, o podemos decir saludable. A lo mejor se escucha muy tonto o muy bobo el término, pero es muy importante dejar en claro que no importa el grado de función de los riñones, es necesario disminuir la ingesta de alimentos industrializados y es muy importante incrementar la cantidad de alimentos naturales, verduras, vegetales, sin procesar, que es lo que hay que buscar comer. Es cierto que hay que hacer modificaciones muy específicas en la alimentación conforme se progresa en la escala de la enfermedad renal, también es muy cierto. Y de ahí es la recomendación que yo hago, es que uno se apegue a un experto en dietas. No cualquiera puede hacer dietas, los médicos no sabemos prescribir dietas, para eso existen nutriólogos expertos que, así como el médico se ha dedicado a estudiar medicina, el nutriólogo se ha dedicado a estudiar cómo prescribir una alimentación. El nutriólogo es el mejor aliado del médico para combatir la enfermedad renal crónica. Por eso es muy importante que una persona con diabetes busque siempre apoyo, no solo de un médico, sino también de un experto en nutrición,
¿qué le ayuda a identificar el tipo de alimentación? Que le haga una dieta de acuerdo a lo que come, algo así como un traje a la medida. Así es también la prescripción de la dieta. Un traje a la medida. Me encanta la frase, doctor, y le voy a pedir que se quede un segundo para escuchar nuestra siguiente sección. Claro. Pues yo escuché. Sí, le pasó a la prima de una amiga. ¿Y tú qué opinas? ¿Mito o realidad? Cuando empezamos a tener un problema renal, ya que estamos diagnosticados como diabéticos, debemos dejar de comer proteínas. Doctor, ¿esto es un mito o es una realidad? La ingesta de proteínas se debe de limitar en etapas muy avanzadas. Está definido, se ha estudiado el impacto sobre una alimentación alta en proteínas y que esto puede en algún momento acelerar el deterioro de la función renal. Esto es muy cierto principalmente en etapas avanzadas de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, existen algunos datos que todavía son controversiales. Lo que es cierto es que en etapas avanzadas, si no está en diálisis la persona, es necesario hacer una modificación y limitar la cantidad de proteínas en la dieta. Hay que limitarlos. ¿Y cuál sería el riesgo, doctor, de que un paciente siguiera consumiendo la misma cantidad de proteínas sin importarles en hacer ningún tipo de restricción? Una persona con enfermedad renal crónica en etapa grave y ya en etapa prediálisis, si no limita la ingesta de proteínas, vamos a decir que es como un automóvil. Mientras el motor está andando, el automóvil está generando humo que sale por el escape. Los riñones son algo así como el escape que dan salida a ese humo que se genera una vez que se quema el combustible. Las proteínas es parte del combustible y si nosotros incrementamos la cantidad de proteínas que ingerimos, generamos mucho desecho, que los riñones son los que lo eliminan. Si nuestros riñones no funcionan bien y seguimos ingiriendo una gran cantidad de proteínas, se empiezan a generar una gran cantidad de desechos que al no funcionar bien los riñones, esos desechos se acumulan y favorecen intoxicación. De ahí que una persona que tiene una enfermedad renal crónica grave o prediálisis, es necesario seguir una dieta específica con restricción de proteínas a fin de que no se eleven demasiado las toxinas. Así de fácil. Doctor, le voy a pedir que se quede con nosotros porque regresando del corte, me gustaría que nos ayudara a darles un último mensaje a los radioescuchas, algo que quisiera que quedara en sus mentes. Recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM. Regresamos. 7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que recuerda estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. Recuerda, Austin, nos escuchas a través del 95.1 de FM y aquí en Guadalajara nos escuchas a través del 1040 de AM. Tenemos en la línea al doctor Sergio Hernández Ordóñez, que nos ha estado platicando acerca de la importancia que tiene llevar una alimentación adecuada en los pacientes que ya tienen un diagnóstico de diabetes y sobre todo cómo vamos a hacerle para evitar la progresión a tener esto que se llama nefropatía diabética o que se progrese los grados de enfermedad en el riñón. Doctor, un último mensaje que le gustaría darle a los radioescuchas. Claro que sí. Es muy importante el control de la diabetes. Controlando la diabetes y sus alteraciones metabólicas, podemos retrasar la progresión de la enfermedad e inclusive evitar su aparición, refiriéndonos a la nefropatía diabética. Pero es muy importante también considerar aquel grupo de personas que por alguna razón o motivo no pudieron retrasar la progresión de la enfermedad y que culminaron o llegaron a las etapas finales de la enfermedad o nefropatía diabética, que se denomina como enfermedad renal crónica grave en etapa terminal. Y es importante que yo lo mencione porque en la actualidad existe un gran número de personas que se encuentran en este grupo o en este estrato y que sin duda es la parte más compleja de la enfermedad. Hay que recordar que la gente que ha llegado a estas etapas finales, donde la única manera de continuar con vida es siguiendo una terapia dialítica, aún así, en esa etapa, la terapia dialítica bien otorgada
y bien prescrita es capaz de devolverle la calidad de vida a la gente y permitir que la gente con enfermedad renal crónica por nefropatía diabética continúe con sus actividades cotidianas. Es importante considerar que existen las terapias dialíticas y que las terapias dialíticas son una segunda oportunidad de vida para la gente con nefropatía diabética en etapas terminales. De las terapias dialíticas existen dos, que es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, y que sin duda por costos, porque estas terapias desafortunadamente son costosas, pero por costos y por situaciones de calidad de vida e independencia, la diálisis peritoneal es una terapia que permite independencia para que el paciente pueda continuar con sus actividades cotidianas, inclusive trabajar, y además, obviamente, darle a esta persona la sensación de que sigue siendo productivo y que la terapia no lo encadena. Por eso es muy importante considerar que si ya se cuenta con el diagnóstico de nefropatía diabética en etapas avanzadas, la gente que tiene estos problemas, yo le recomiendo que busque asesoría por un médico nefrólogo. Los médicos nefrólogos son los únicos capacitados para otorgar terapia dialítica, para prescribirla y para seguirla. Existen médicos internistas, es cierto, yo también soy médico internista, pero el médico nefrólogo es el que tiene la capacidad plena para otorgar estas terapias y darla como debe de ser para brindarle calidad de vida al paciente. Entonces, la última recomendación es, para aquellas personas que tienen enfermedad ya en etapa final, que requieren diálisis, busquen su atención por un médico nefrólogo para que este médico les oriente en cuanto a la terapia dialítica, y dentro de las terapias dialíticas piensen en esta opción como una segunda oportunidad de vida que, seguida adecuadamente, le va a dar calidad e independencia al paciente, en especial la diálisis peritoneal. Doctor, le agradezco mucho sus palabras, le agradezco mucho su tiempo y le agradezco de verdad que haya dado este último mensaje que de verdad creo que le está quedando muy claro a todos los radioescuchas y que es una información que normalmente no nos la dicen así, al menos no con esas palabras. Así es que me va a dar mucho gusto volver a platicar con usted en próximas fechas, así es que muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Grecia, y le envío un caluroso saludo a todo tu auditorio y pues me pongo a sus órdenes para cualquier situación. Que tenga un bonito día. Igualmente, doctor, gracias. Pues ahí lo tienen, ahí está el doctor con esta información que la verdad es que suena alentador el saber que la diálisis no necesariamente es una sentencia, al contrario, hay que entenderla como una segunda oportunidad. Y nos vamos a ir con algunas participaciones del público, dice por aquí, ¿cuáles son, Alma Rosa Martínez, de 60 años, de Loma Dorada, cuáles son las medidas que se deben tomar cuando sale 103 en glucosa? Me dijeron que es prediabetes. Mira, Alma Rosa, no se puede considerar una prediabetes solo por una glucosa de ayuno. Hay más cosas que nos pueden indicar si hay una prediabetes o no. Simplemente con una glucosa de ayuno no es un número que nos esté hablando específicamente de una prediabetes. La prediabetes habla de un estadio que se llama resistencia a la insulina, que es el que estamos hablando, del que hemos estado hablando con cierta frecuencia, y tiene que ver con más cosas, con una serie de signos clínicos también. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si traes 103 de glucosa y es un examen confiable, porque pudiera no ser, quiere decir que estás consumiendo más azúcar de la que tu cuerpo es capaz de procesar. ¿Qué tienes que hacer? Bájale los azúcares, ¿sí? No puedes tomar refrescos, no puedes tomar jugos, tienes que bajar el consumo de frutas, ya lo habíamos dicho el día de ayer, como máximo en una persona que ya está haciendo ejercicio, 5 raciones en un día, y si lo tomamos, vamos a pensarlo en plátanos, que esa es como que la fruta que más conflicto les causa. En un plátano normal, ¿sí? Estamos hablando de 2 raciones. Quiere decir que si tú ya eres una persona, vamos a hablar, una persona de un tamaño 1,60 con 60 kilos, más o menos, una mujer completamente normal, que se mueve al menos 60 minutos al día, perfectamente te puedes comer 5 raciones de fruta al día. Si no cumples con ninguno de esos criterios, o sea, mides menos de 1,60, pesas más de 60 kilos y no te mueves, no puedes comer 5 raciones de fruta al día. Se acabó. ¿Por qué? Porque te va a elevar los niveles de azúcar en sangre, ¿sale? Bien, Rosa Natera, de 56 años, dice, tengo 3 años con diabetes y hace 2 meses me detectaron
me la detectaron. Dice, me dieron a tomar glibenclamida y metformina y me sentí muy mal. ¿Es necesario tomarla? Porque la suspendí y me siento bien. Bien, Rosa, quiere decir que si tienes diabetes necesitas controlar tus niveles de azúcar. Una de las maneras de hacerlo es a través de la terapia farmacológica, que es lo que te dieron, que está perfectamente bien indicado en un paciente de reciente diagnóstico, pero si te estás sintiendo mal, quiere decir que no estás llevando una dieta adecuada, ¿sí? Quiere decir que te bajaron demasiado los niveles de azúcar en sangre, que para eso son los medicamentos, pero quizás te asustaste y empezaste a comer menos. Entonces, entre que comiste menos y entre que te dieron medicamentos para bajar ese azúcar, pues te están dando hipoglucemias, es por lo que te sientes mal. Dejas el medicamento, pero te mantienes con una dieta reducida en azúcares y entonces te puedes sentir bien, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entender que la terapia tiene que ser combinada y entender que tienes que llevarlo no solita, sino con la ayuda de un médico y de un nutriólogo que se dedique específicamente a diabetes. Aida Flores dice, tengo 3 semanas en una dieta con agujas, me hice un examen general de sangre y salí con 150 de cetonas en la sangre. El doctor me dice que es por la dieta. Aida, sí, o sea, la dieta que sea baja en azúcar y alta en proteína, sobre todo baja en azúcares, a ver, vamos a entenderlo así. El cerebro, la única forma de alimento que conoce se llama glucosa, ¿sí? Si yo le corto la entrada de glucosa al cuerpo por completo, no se va a quedar sin comer. Va a buscar una vía alterna de alimentación. Digamos que es un segundo tipo de alimento, un alimento diferente. Se llaman cuerpos cetónicos o cetonas. Es una vía alterna de alimentación del cerebro. Es una forma diferente de consumir energía o de adquirir energía y se llaman cetonas. Si tú le cortaste por completo la ingesta de glucosa a tu cerebro, va a buscar consumirlo de otra fuente y esto se va a reflejar en cetonas en orina y en sangre, ¿sale? Si es por la dieta, sí, cuando le bajas la glucosa por completo a tu alimentación. No tiene que ver con las agujas, tiene que ver con lo que te estás comiendo. Y pregunta por acá, ¿cuánto es la dosis saludable que se debe consumir en una persona de proteínas? Depende. Lo normal es 1 gramo de proteína por kilo de peso. Mañana vamos a poder hablar más de esto porque es un tema realmente muy interesante. Y el día de mañana les voy a platicar acerca de cómo y qué tipo de proteínas se deben de reducir en una dieta en un paciente que tiene algún tipo de daño renal. Vamos a hablar de algo que se llaman los minerales incómodos, de cómo reducir algunos alimentos que son altos en fósforo y vamos a hablar de algunos reemplazos útiles. También vamos a hablar de cómo prevenir esta progresión de la enfermedad renal en el paciente diabético y sobre todo, bueno, entender que se tiene que llevar de manera individualizada y especializada la dieta de un paciente que tenga ya un diagnóstico de diabetes y que esté buscando prevenir una enfermedad renal o prevenir progresar alguna de las etapas de la enfermedad renal crónica. Así es que espero que te haya servido la información. El día de mañana vamos a seguir hablando de esto. Te voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Que tengas un excelente día.